Buenas tardes, estamos hoy en una actividad académica consistente en la divulgación de resultados de trabajo de investigación de la profesora Sandra Patricia Duque Quintero. El proyecto que finaliza se ha titulado Protección Social para las Comunidades Rurales en Colombia, una mirada desde el derecho a una subsistencia digna. Profe Sandra, tienes media hora para que nos cuentes cuáles fueron los resultados de tu investigación. Bueno, muchas gracias a la Facultad del Centro de Investigaciones por el apoyo para realizar esta investigación, por este espacio que como investigadores consideramos muy importante para divulgar esos resultados que obtuvimos en este proceso investigativo. Los grupos de investigación hemos venido problematizando asuntos que tienen que ver con la articulación entre la seguridad social, el derecho laboral y los estudios en los entornos rurales. Entonces, hemos trasegado por esta línea y hoy tenemos para presentarle a la comunidad académica un proyecto muy bonito que se titula Protección Social para las Comunidades Rurales, mirándolo desde el derecho a la subsistencia digna. Esto en esta socialización. Ve, no me... Ahí. El contenido, cómo se va a desarrollar esta presentación. En primer lugar, vamos a hacer una contextualización muy breve sobre lo que es el problema de investigación, la metodología, el enfoque que guió la pesquisa y como resultados tenemos inicialmente una caracterización de las comunidades rurales en Colombia, tomando los datos de la encuesta de calidad de vida. Después vamos a hacer una caracterización bastante exhaustiva, porque lo desarrollamos en la investigación, de lo que es todo el sistema de protección social colombiano. Advertimos que nos centramos específicamente en lo que es la protección social contributiva y la protección social no contributiva. Como en el desarrollo de la investigación, se da la promulgación de la ley 3, de la ley 2381 del 2024, que reforma el sistema pensional en Colombia. Entonces, obviamente era necesario hacer un análisis exhaustivo en torno a cómo incidía o afectaba a las comunidades rurales, y este será otro acápite que desarrollaremos en esta exposición. Igualmente, nos dimos a la tarea de hacer un rastreo exhaustivo en la jurisprudencia colombiana, conceptualmente en el derecho a la subsistencia, al mínimo vital, muy articulado con la dignidad humana. Y finalmente, una reflexión importante en torno a lo que debe ser una protección integral en las comunidades rurales o para las comunidades rurales. Aquí tomamos unos autores muy importantes que guiaron como la fundamentación de esta propuesta, que son Marta Nussbaum y Amaita Sen, con el enfoque de capacidades. Finalmente haremos unas conclusiones muy breves. Muy bien, la problematización. Eh, nos tomó, yo creo que por sorpresa, este dato de la CEPAL, que es bastante reciente, pero que significa mucho en torno a lo que es la protección social integral en el mundo. Nos dicen que más del 70% de la población carece de protección social. Más adelante lo veremos, pero esto quiere decir que ni los sistemas de protección social contributivos ni los no contributivos logran esa universalización necesaria de la protección social y lo que eso implica en el desarrollo humano en la vida de las personas. Esto quiere decir que una muy pequeña élite en el mundo pues accede a los beneficios de lo que es la protección social. Hay una alta concentración de pobreza y vulnerabilidad en las áreas rurales. Esto no solo lo vemos en Colombia, sino que en el mundo es constante esa vulnerabilidad cuando hablamos de esas comunidades rurales. Pues en Colombia el 32% de la población rural tiene unas condiciones laborales precarias. Consideramos desde la experiencia que ha tenido el grupo en la investigación en entornos rurales que creemos que aquí hay un subregistro
Uy, sí. Consideramos que ese dato es mucho más amplio porque todos sabemos la vulnerabilidad de las comunidades rurales, lo que han sufrido con el conflicto y las altas tasas de informalidad que tiene el campo. Esto aunado también a que hay una institucionalidad estatal muy débil y una baja cobertura de servicios básicos. Más adelante vamos a ver cuando caractericemos las comunidades rurales en torno a derechos básicos como agua, acueducto, alcantarillado, energía, etcétera. Cuando nos centramos en el mapa de Colombia o analizando este mapa, vemos que Colombia es un país muy rural todavía. Hay unas concentraciones urbanas grandes en las cordilleras central, oriental y en la zona Caribe, pero en general el país tiene un índice de ruralidad muy, muy alto. Y eso viene acompasado por unos niveles de pobreza, pobreza extrema, que no hemos podido superar en el país y que hacen que sean pertinentes estos estudios y sobre todo cuando los miramos desde el derecho, desde la seguridad social, por el impacto que esto puede causar en estas comunidades tan desfavorecidas. Entonces nos hacemos una pregunta. ¿En qué medida el sistema de protección social en Colombia posibilita a las comunidades rurales el derecho a una subsistencia digna? Quisimos mirar, como lo decía inicialmente, todo ese sistema de protección social, pero desde lo que es la subsistencia articulada a la dignidad humana. ¿Será que ese sistema contributivo realiza o concretiza ese derecho a la subsistencia digna, al mínimo vital? Ese sistema no contributivo también, eso lo vamos a responder en esta presentación. La metodología, nosotros seguimos esta es una investigación cualitativa, el enfoque es hermenéutico, asumimos la experiencia hermenéutica, esto es desarrollado por un autor clave como es Gadamer, y se parten de unas vivencias como investigadoras. Aquí es muy importante esa articulación de saberes, hay una investigadora que es del área de las ciencias agrarias, entonces tratamos de complementar esas visiones jurídicas también con otros saberes para una reflexión interdisciplinaria, integral de lo que es el fenómeno que vamos a estudiar, ¿cierto? También nos marca el hecho de tener abuelos campesinos, familias que han vivido en el campo y esa relación directa pues con estas comunidades y sentir o vivir de primera mano esa desprotección que tienen. Gadamer dice algo muy bonito y es que las vivencias marcan en el ser esos deseos de emprender esas investigaciones. Y obviamente, pues estas vivencias hacen que queramos indagar y seguir problematizando estos asuntos que consideramos importantes para las comunidades rurales. Asumimos un proceso que es la praxis. Hay unos componentes, unos elementos que son los prejuicios, la reflexión, el análisis, la comprensión, la interpretación y la síntesis de unas estructuras de sentido que en esta investigación son los textos, que son la literatura especializada, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, toda la normatividad que analizamos y también los datos a partir de encuestas del Censo Nacional Agropecuario, de la Gran Encuesta Integrada de Hogares y la longitudinal de protección social del DANE. Hay una estructura que llamamos círculo de la comprensión y esto es muy importante porque vamos relacionando el todo con las partes para una fusión de horizontes que permitirán darles respuesta a esa pregunta de investigación y una comprensión que no acaba con esta investigación, sino que debe continuar, porque según esta experiencia hermenéutica y retomando a Gadamer, el círculo de la comprensión es concéntrico, quiere decir que se amplía cada vez más. O sea, en esta investigación surgen más preguntas, ideas para seguir investigando. Y finalmente un procedimiento que tiene que ver con los objetivos específicos que planteamos en la investigación, que también a su vez se relacionan con los resultados que traemos.
que tienen que ver con una caracterización de la calidad de vida de las comunidades rurales, con una descripción del sistema de protección social en su componente contributivo y no contributivo, un análisis jurisprudencial sobre el derecho a la subsistencia y a la vida digna, y una reflexión en torno a las acciones afirmativas que debe tener el Estado, promover en el Estado, para garantizar la existencia o la subsistencia de las comunidades rurales desde la dignidad. Muy bien. Aquí también tenemos unas herramientas para la recolección de información que trabajamos juiciosamente, para la revisión bibliográfica, unas fichas de resumen, igual para la revisión jurisprudencial, normativa, en la revisión de datos, unas fichas estadísticas. Utilizamos el software SALS para ese análisis de datos descriptivo, de estadística descriptiva. Y sin más preámbulo, vamos entonces con los resultados de la investigación. Aquí vemos unas comunidades campesinas paperas recogiendo su cosecha. Listo, hay unos datos bien interesantes cuando analizábamos esta caracterización. Vamos a enfocarnos aquí en algo que tal vez no advertí al inicio, pero que es importante, y es qué entendemos cuando hablamos de comunidades rurales. Aquí trabajamos un concepto amplio en donde integramos tanto a comunidades indígenas, a negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras y comunidades indígenas, que tienen esa relación estrecha e indisoluble con ese entorno rural en el que habitan, ¿cierto? En otras investigaciones muy al inicio, fue en los años 2014, 2016, cuando trabajamos con comunidades rurales, en entornos rurales, advertíamos la desprotección que tenían las comunidades campesinas, ¿cierto? A las poblaciones, a las comunidades indígenas, a las afros, desde la Constitución del 91 se les dio una protección especial y advertíamos que a los campesinos no, a pesar de esa relación indisoluble también y unas cosmogonías especiales que tenían con la tierra. Afortunadamente, pues se logra un acto legislativo que los consagra como sujetos de especial protección constitucional. Entonces, celebramos en el grupo este logro jurídico, unas reivindicaciones de años que han costado sangre, sudor, lágrimas, ¿cierto? Organizaciones como la Vía Campesina, existía una declaración de los derechos de los campesinos que Colombia no había suscrito, pero que finalmente se logra este acto legislativo, que es un hito muy importante para la reivindicación de ese sujeto campesino en el país. Pues bien, cuando hablamos de comunidades rurales, estamos hablando de estas tres sujetos: indígenas, afro, negros, afrodescendientes, palenqueros y raizales, y las comunidades indígenas. Veamos unos datos interesantes del DANE. Con indígenas se habla de un 4,1%, de comunidades negras 7,6%, y hay un dato importante acá, hay una concentración de estas comunidades, que esto a la hora de focalizar políticas es importante. Se concentran en los departamentos del Valle del Cauca, de Chocó, de Nariño y de Bolívar. Las comunidades campesinas. Eh, el DANE advierte incluso que es un grupo con una gran vulnerabilidad, y nos habla de una concentración campesina en los departamentos del Cauca, donde abarca un 48,7%. En el global total de Colombia se habla de un 26,3% de comunidades campesinas, que esto es bastante amplio. Y también hay una identificación de una concentración de estas personas en el Cauca, como ya lo advertíamos, en la región oriental, que es bastante alto, 44%, y otras regiones como el Pacífico, la zona central, el Caribe, donde hay una presencia significativa. Aquí vemos la barra. La mayor cantidad de población rural es la campesina, que como lo advertíamos, esto es muy importante a la hora de focalizar políticas y muy especialmente para la protección social.
Vamos a hablar entonces de asuntos como la energía eléctrica, del agua, del alcantarillado, del acueducto, del gas, asuntos que son básicos para la vida de cualquier persona. ¿Cómo está el asunto para estas comunidades rurales? En torno a la energía eléctrica, pues que vemos que en las zonas rurales, comparándolo con las ciudades, pues tenemos una cobertura alta. En el gas hay mucho que hacer, ¿cierto? Hablando de esta fuente de energía, solo el 14,1% en el área rural accede a este servicio. Considero que en comparación con lo rural, pues hay que hacer esfuerzos importantes. Otros servicios como acueducto y alcantarillado también tienen unas disparidades grandes entre lo rural y lo urbano, ¿cierto? Hablamos que en cabeceras tenemos un 95,6 de acueducto frente al 60,5. En alcantarillado hablamos solo, oigan esto, de un 12,8% en lo rural frente a un 84,4% en las ciudades. Hay una brecha grande, Enorme, y lo que eso demasiado, significa, porque ¿dónde se están vertiendo esas aguas negras, cierto? Al claro. humano, contaminan las fuentes de agua, los Los cultivos. cultivos, Entonces, esto en temas de salubridad es bien, bien significativo. La recolección de basuras también. Vemos que solo hay un 26,9% de cobertura en zonas rurales, y hablamos de zonas rurales muy cercas a los centros poblados, porque en zonas alejadas esto es pues impensable, ¿cierto? Frente a esa brecha que tenemos en las ciudades del 95,1%. Y uno no evidencia tampoco una formación desde las alcaldías, desde los entes territoriales, para hacer una formación, por ejemplo, en reciclaje, en cómo separar los residuos, en cómo hacer compostajes que podrían ser importantes para estas comunidades en las huertas caseras que puedan tener. Pero eso tiene un manejo especializado que muchas veces no se forma en ello. También en el agua, en la preparación de alimentos. Miremos aquí qué tan interesante esto. Solo el 13,3 de los hogares campesinos acceden a acueducto público. La mayoría tiene acueductos comunales o veredales, que esto se logra a partir de proyectos de las entidades departamentales o entidades territoriales, porque aquí hay que invertir, y eso pues las comunidades rurales no tienen esos dineros para hacer esos acueductos comunales. En Antioquia se creó el Plan Carrasquilla, se logró avanzar un poco, pero pasó la administración y esto se invisibilizó, no se volvieron a dar estos recursos para que las comunidades presenten estos proyectos. Y se toman también directamente las fuentes naturales como ríos, quebradas, manantiales o nacimientos, con las implicaciones que eso tiene en la salud y enfermedades gastrointestinales, sobre todo en los niños. Esto en contraste vemos la brecha tan grande con las zonas urbanas, donde el 90,4 pues accede al agua de acueducto. El Internet, esto cobra una especial relevancia en la la pandemia. pandemia. Ya se habla que eso es un derecho que se debe garantizar por parte del Estado, por lo que eso implicó pues para acceder a otros servicios esenciales. Tenemos una brecha importante entre las zonas rurales y urbanas. En las cabeceras estamos en el 70,5%, mientras que en los centros poblados y áreas rurales, ojo que aquí no se incluyen esos centros poblados, tenemos el 41,4%. Entonces, si nos vamos a lo rural, el dato va a ser mucho menor, ¿cierto? Hay Ok. que hacer unos esfuerzos grandes allí. Aquí tenemos una gráfica comparativa. Vemos que hay que hacer esfuerzos grandes en alcantarillado, en el tema de gas, y también en el Internet. Internet. Existen unas brechas muy grandes en el rural disperso. La percepción de pobreza, que es un asunto importante que pregunta el Dani. Hay una brecha también. La gente de las comunidades rurales se sienten
se sienten pobres, tienen esa percepción de pobreza y es una realidad porque las necesidades básicas satisfechas no las tienen cubiertas. Y en un asunto muy importante que también queríamos mirar, el tema de la educación, hay brechas importantes. Miren ustedes el dato, en las áreas rurales los años de estudio se reducen a 8,5 años, ¿cierto? Y esto pues obviamente va a afectar las oportunidades de desarrollo de los jóvenes que habitan en esas zonas rurales y siempre esa necesidad o ese ideal de emigrar a las ciudades para encontrar mejores condiciones. Entonces el ministerio ahí tiene que trabajar bastante en la educación rural. Vamos al tema, un tema muy importante, pues, y que es relevante en esta investigación, es el asunto de la seguridad social. Esa encuesta solo mide la afiliación al sistema de seguridad social en salud. Entonces, para pensiones y para riesgos laborales son inferencias que hacemos, porque ¿quién accede al régimen subsidiado? Quien no tiene un contrato laboral, quien no tiene condiciones económicas para pagar el régimen contributivo en salud. Entonces, de ahí inferimos esos dos datos. Pero miren ustedes la invisibilización y la poca relevancia que le dan instituciones tan importantes como el DANE a estos temas de pensiones, riesgos laborales, ¿cierto? En general a la seguridad social y a la protección social. Entonces, ¿qué tenemos? Hay un grande, eso sí es evidente, eso es un logro importante en el país, sobre esa cobertura casi que universal. Tenemos que el 97,5 de las personas de 15 años y más que se identifican como campesinas están afiliadas al sistema subsidiado, ¿cierto? Perdón, están afiliadas al sistema. Un 18,6 al régimen contributivo y el 81,2 al régimen subsidiado. Cuidado. Vemos qué poca afiliación al sistema contributivo, a los regímenes contributivos. Aquí a la derecha vemos la tabla comparativa para las comunidades indígenas, campesinas y afros. Vemos que están muy parejos en torno a lo contributivo y la gran afiliación al régimen subsidiado, ¿cierto? Esto lo vemos con indígenas y con afros. ¿Qué quiere decir? Que hay una desprotección grandísima en riesgos laborales y en pensiones. Ay, Vamos a ver entonces, a profundizar en lo que es el sistema de protección social y traemos a colación, tenemos varias definiciones, pero me parecen estas dos muy importantes en aras de esa articulación que hacemos en la investigación con la vida digna, con el mínimo vital, porque la CEPAL define la protección social como esas acciones que pueden garantizar niveles básicos de vida para todos en condiciones justas, equitativas, igualitarias y solidarias. Me parece hermosa esa definición. Y la FAO también trae otra que dice que esa protección social tiene una función protectora del derecho fundamental al mínimo vital. Entonces vemos ahí esa articulación enorme entre esos sistemas de protección, entre ese ideal y lo que es el mínimo vital, la subsistencia de la gente. La FAO dice, comprende medidas como planes de asistencia social para garantizar la subsistencia básica de las personas pobres. Aquí decíamos, y por eso hacíamos la pregunta de investigación, esto sí se cumple en Colombia, esto sí se logra garantizar, me, se, pisar. se me, se me traba, garantizar en Sí, Colombia. Bueno, también tiene una función preventiva que evita que la población sufra pobreza y choques de diversa índole, por ejemplo, en la pandemia, ¿cierto? Y nos habla de unas condiciones mínimas de vida y una función transformadora que también me parece muy importante y que poco hemos trabajado o ahondado en la protección social. Bueno. ¿Cuáles son esos componentes de la protección social? Entonces, lo advertí al inicio, lo contributivo, en Colombia es ese sistema tradicional regulado en la Ley 100 del 93, donde hablamos de salud, pensiones, riesgos laborales.
El no contributivo, que tiene que ver con esas ayudas monetarias, subsidios económicos y servicios sociales, que son muy importantes, y otras intervenciones que tienen que ver mucho con regulación laboral, protección de derechos básicos, pero que en esta investigación no abordamos, ¿cierto? Solo nos centramos en lo contributivo y en lo no contributivo. Vamos a ver entonces, ya lo decía, pensiones, riesgos y salud. Hicimos una revisión exhaustiva de esos tres sistemas, ¿cierto? Para mirar cómo estaba esa relación con el mínimo vital y esa cobertura en las comunidades rurales. Aquí unas conclusiones muy generales. El sistema de protección contributivo tiene muy pocas alternativas para su cobertura universal. Lo veíamos en salud, la mayoría de la población está en el régimen subsidiado. En pensiones, ni se diga. Y en riesgos laborales, pues es supremamente incipiente. Uno, como hemos trabajado estos temas, decimos, por Dios, ¿cuál no es la edad de retiro, hablando, por ejemplo, en materia pensional, de un campesino, de un indígena, de un afro? Cuando se muere, ahí deja de trabajar, ¿cierto? Y en la vejez ya cuando no puede trabajar porque está muy viejo, muy enfermo, su círculo familiar más cercano. Pero hay una desprotección enorme de las personas de la tercera edad en Colombia. Y no hemos hablado de cómo se acentúa con esa inversión de la pirámide poblacional, ¿cierto? La población en Colombia se está envejeciendo. Veíamos lo dramático de una cifra sobre la baja de natalidad en el país y que no es un fenómeno solo en Colombia, es un fenómeno mundial, pero que aquí impacta mucho los sistemas de pensionales seguridad social. social. Entonces veíamos, hay muy pocas alternativas para esa cobertura universal. ¿Qué pasa y que consideramos grave porque no atiende a las realidades que vive el país? Ni siquiera la reforma laboral, profe, que es muy buena, uno dice, rescata los derechos que perdimos, pero que en realidad no hace una reforma integral No. a esa informalidad laboral tan arrasadora que tiene el país, ¿cierto? Entonces, ese sistema de seguridad social fue pensado, claro, para el empleo formal. Años Es la atrás, excepción ahora. exacto. Años atrás teníamos un gran empleador que era muy bueno desde mi perspectiva, que era el Estado. Apertura económica, llegó a acabar eso, el Estado a su mínima expresión, a tercerizar todos los empleos, ya no hay estabilidad. Nuestros padres tuvieron un empleo estable, ¿cierto? Lograron pensionar, pero uno lo ve ahora con los jóvenes muy difícil, ¿cierto? Entonces, esos sistemas Nosotros también fuimos afortunadas. pero somos una pequeña élite Sí, demasiado afortunada, profe, se lo demasiado agradezco pequeña. lo poco que queda porque Sí. definitivamente el empleo se ha transformado y los sistemas de seguridad siguen aquilosados pensando en el que todo el mundo tiene ese empleo formal que ya existe muy poco. Y obviamente, pues como hay unas condiciones laborales donde hay unos aportes bipartitas, ¿cierto? El empleador pone, el trabajador pone, pues llegan, se hacen unos aportes al sistema o hay personas que tienen el dinero suficiente para sufragar esto, como los independientes, pero eso ya es la excepción, ¿cierto? Hay una pobreza extrema y si lo vemos en el campo, una vulnerabilidad muy grande que ha sido acentuada también por el conflicto. Ya hablábamos del envejecimiento, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces? Que todos los sistemas no contributivos cobran una especial relevancia para mirar cómo logramos que se logre garantizar ese derecho a una vida digna, sobre todo de las personas más vulnerables. Cuando nos vamos a analizar la protección social no contributiva, ¿cierto? Encontramos unos programas que quisimos destacar y ahondar sobre ellos en la investigación. Tenemos como el gran exitoso, el bandera, el régimen subsidiado en salud, el programa Colombia Mayor, unos subsidios específicos que los cubre la cuenta de solidaridad pensional, como el de discapacidad, el de madres comunitarias y el ingreso solidario que se creó con la pandemia. A grosso modo, ¿qué podemos ver o qué analizamos como limitaciones de estos programas? La cobertura es limitada y hay una focalización insuficiente. O sea, esa Colombia profunda
no llegan estos programas, donde está la gente más necesitada. Los montos, vamos a mirar si esos montos logran cubrir esa línea de pobreza monetaria y esa pobreza extrema. Entonces, son inadecuados, son insuficientes. Y si los correlacionamos con esa vida digna, con el mínimo vital, pues no logra concretar ese derecho. Existen grandes problemas administrativos y burocráticos, ni que hablar de la corrupción, lo vemos en noticias, reciben los subsidios personas que no lo necesitan, hay una focalización inadecuada y desafortunadamente pues la corrupción en el país llega hasta esos extremos. Y obviamente pues esto se traduce en una ineficacia para reducir la desigualdad y la pobreza estructural que tiene el país. Vámonos a analizar con un poco más de detalle cada uno de estos programas. Como lo señalamos, pues hay unos grandes avances en materia de cobertura, ¿cierto? De concretar ese principio tan importante de la seguridad social como es la universalidad, la seguridad social para todos, la salud para todos. Esto es relevante, pero y también evidenciamos que hay un alto porcentaje de población rural afiliada en el régimen subsidiado, pero aquí queremos llamar la atención sobre algo que lo vemos todos los días en el medio, en los medios, ¿cierto? Lo que es la prestación efectiva de los servicios de salud, esa garantía efectiva del derecho fundamental a la salud. Si esto en lo urbano es crítico, ustedes no se imaginan lo que es en la ruralidad, lo que es en la ruralidad, donde no hay hospitales de alta complejidad, donde la gente debe transportarse muchas veces sin recursos, sin vías. Entonces esto se agudiza hasta... Esto es importante, o sea, cuando lo discutíamos decíamos, no, pero hay que reconocer el avance en materia de aseguramiento, pero hay que trabajar arduamente en mejores condiciones de salud para las personas y en la ruralidad. La atención primaria en salud, esto que desde Alma Ata, desde los 70 y que Héctor Abad fue un gran maestro en ello, iba con las enfermeras a lo rural, los visitadores, esto se tiene que retomar porque la desidia o la desprotección que uno ve en el campo es muy grave, es muy grave. Y en materia de salud, pues como lo digo, hay centros de salud, pero en materia de hospitales con complejidad, la gente debe desplazarse a grandes centros poblados con limitaciones en los recursos, en vías, etcétera, ¿cierto? Y esa prevención que se debe trabajar, pues está bastante desatendida. Protección de Colombia Mayor. Oiga, esto es un programa estrella, ¿cierto? Eh, Hay que advertir, esto no es una pensión, esto es un subsidio. Y vamos a ver el monto del subsidio, ¿cierto? Los requisitos son ser colombiano, haber estado residiendo en el país. Hay unos requisitos de edad, claro, esto está enfocado, focalizado a las personas de la tercera edad. Entonces nos hablan de tener 3 años menos para la pensión y carecer de rentas. Aquí, para determinar este requisito, pues se acude a la focalización que hace SISBEN. No me voy a detener aquí en todas las críticas que tiene esta encuesta, pero se mide de esa manera. ¿Qué pasó? Este programa tuvo una gran expansión, pero no fue acompasado con presupuesto, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron? Reducen, reducen el El beneficio, monto. el monto, y vamos a ver, para el 2022 es de 80.000 pesos. Uy, Eso no. equivale al 56% de la línea de indigencia y al 8% de un salario mínimo. Hágame el favor. En 2025, 80.000 pesos para los menores de 80 años y para los mayores lo subieron a 225.000. Recuerden cuando vimos acá, para la pobreza extrema, usted tiene que ganar menos de 218.000 pesos, pero pues 225.000 estamos casi en la línea de pobreza extrema, ¿cierto? Ahí eso es como para subir indicadores, pero igual el monto es muy bajo cuando estamos hablando de una vida digna, de un mínimo vital,
de una subsistencia en condiciones de dignidad. Cuando hacíamos un rastreo de este subsidio, encontramos que la gente se quejaba por que había mucha tramitología, dificultades para las solicitudes. También se encontraron irregularidades en la administración de este programa. Y como lo hablábamos al inicial, en general de todo este sistema de protección no contributiva, la corrupción. Qué desafortunado, ¿cierto? Pero es un elemento que hay que resaltar. Y obviamente la insuficiencia del recurso, ¿cierto? Porque la inflación aumenta, el costo de vida aumenta y ha estado sostenido porque los recursos no fueron acompasados con esa cantidad de personas beneficiarias y que denota también una gran vulnerabilidad de los adultos mayores en el país. También hay otro subsidio que es para las personas con discapacidad. Este es solo de 60.000 pesos. Eh, También hay muchos problemas en los procesos de solicitud y trámites. Las personas con discapacidad deben llenar un registro, una plataforma. Hay mucho subregistro en general de las personas con discapacidad en el país, bien por desconocimiento, también por vergüenza de las familias. Entonces, hay unas cifras que no concuerdan, pues, ¿cierto? Además de las dificultades para realizar ese trámite en ese sistema. El monto obviamente es insuficiente y aquí hay algo importante, no se contempla tampoco ese cuidador que muchas veces, por ejemplo, una madre con un niño con una discapacidad grave, física, psíquica o sensorial, muchas veces se tiene que retirar de su trabajo para irse a cuidar el hijo, ¿cierto? Eso no se consideró acá y ese papel del cuidador es importante tenerlo en cuenta en estos sistemas de protección social no contributivos y obviamente en el contributivo. Más adelante vamos a ver cómo la ley 2381 pues trae algo pero es insuficiente. Lo que pasa es que hay que resaltarlo porque estamos empezando a hablar de ello y estas personas pues merecen una protección especial por parte del Estado. Y también hay descoordinación entre las diferentes entidades. Para las madres comunitarias, esto tiene una limitación temporal de acuerdo a la vigencia de esta ley 1450 y las madres que dejaron de serlo, ¿cierto? Pues la ley trae unos requerimientos que desde nuestra perspectiva pues es bastante, establece ya un límite de por sí y los montos son los mismos que para Colombia Mayor. Entonces, en 2022 estamos hablando de 80.000 pesos. Eso es un monto pues irrisorio y aclaramos, Total. no es una pensión. Mira, aquí muy bonita está esta fotografía. La madre sustituta dice, el subsidio no es suficiente, ¿cierto? Eso no alcanza para tener una vida en condiciones dignas y con unos mínimos, pues mínimos de subsistencia. Aquí también en se establece igual un límite normativo, un límite temporal para poder acceder a este beneficio y este monto se carga a la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional. Se establecen también que el valor va a ser el mismo para el de Colombia Mayor. El ingreso solidario que fue muy exitoso en pandemia. Imagínense ustedes en ese confinamiento, las tasas de desempleo porque se despidieron muchísimas personas. Entonces se crea como para paliar un poco esas situaciones y casi que esa precariedad, esa vulnerabilidad, esa pobreza extrema de los hogares colombianos. Y estamos hablando de 160.000 pesos, $32 aproximadamente. Mm. ¿Qué pasó aquí? No hubo cobertura universal especialmente en áreas rurales en áreas rurales, pues esto fue incipiente y el programa finalizó en el año 2022. ¿Qué podemos concluir entonces de estos programas que resaltamos en la protección social no contributiva?
que enfrentan problemas de cobertura limitada, o sea, no llegan a todos los que necesitan. Hay restricciones presupuestarias. eh, También hay restricciones en torno a las condiciones para acceder a los programas, falta de información, debe haber, sobre todo en las áreas rurales, hay desinformación grande, mucha burocracia y trámites complicados, señalan algunas personas. Eh, y reiteramos aquí, lo vimos como un común denominador. Los montos son muy insuficientes, o sea, no alcanzan algunos ni a subsanar la pobreza extrema, ¿cierto? De esta manera, pues, vemos que no hay una protección a ese mínimo vital, tampoco a pensar en que estas personas deben tener una vida digna. Esos subsidios están muy por debajo de la canasta básica. Entonces, no encontramos que no hay una coherencia entre ese derecho a subsistir dignamente, que tiene una protección constitucional, y la realidad de miles de personas, especialmente de las comunidades rurales. Bueno, aquí pasó algo bien particular, y es que en el transcurso de la investigación se da la reforma al sistema pensional y se promulga la ley 2381-2024, ¿cierto? Entonces, obvio, deberíamos estudiar esta ley que propone un sistema de protección social en Colombia, un modelo integral que busca garantizar la universalidad y la progresividad para esas prestaciones pensionales. Y se basa, como lo vemos acá, en una estructura de pilares, en un sistema de pilares. El pilar solidario, el pilar semicontributivo, el pilar contributivo y el pilar de ahorro voluntario. Fue importante para contextualizarnos o mirar cuál era la incidencia del impacto de este sistema de pilares, de esta reforma, para las comunidades rurales. Entonces, era necesario hacer el análisis exhaustivo de esta ley. Aquí muy brevemente, el pilar semicontributivo, como se hablaba de una ampliación del sistema pensional, dijimos, vamos a ver si realmente si se logra una mayor cobertura del sistema pensional. Veamos algo aquí bien particular con el pilar semicontributivo. No es una pensión. La gente no logra una pensión. Listo. Eso es lo primero. ¿Para quién está? ¿Cuál es el objetivo? Va a brindar un beneficio económico. ¿A quiénes? A personas que hayan cotizado entre 300 semanas y 1000 semanas. O sea, personas que no lograron cotizar para una pensión, ¿cierto? Que es la gran mayoría de la población colombiana. Con estos periodos de informalidad, de inestabilidad en el empleo, entonces uno cotiza 50 semanitas, se quedó sin trabajo y vuelve cotiza al año y volvió y cotizó otras semanitas y bueno. La mayoría de las personas están aquí, ¿cierto? Entre 300 y 1000 semanas, pero no hay una pensión. Es un beneficio económico donde el Estado, ¿qué va a hacer? Va a coger esas contribuciones que usted hizo al sistema, le va a dar un subsidio que dicen que está entre el 20 y el 30%, dependiendo del género del beneficio. Esto se dejó todo después para reglamentación y le va a ir dando una renta vitalicia, ¿cierto? Entonces, su platica, sus ahorros más un subsidio, pero no alcanza a una pensión, que sería lo ideal si estamos hablando de mayor progresividad y universalidad en ese sistema pensional. También habla de una actualización y criterios y dice que para 2036 las semanas van a aumentar entre 300 y 1300 semanas, ¿cierto? Entonces, quien haya cotizado entre 300 y 1300. El pilar contributivo sufrió un gran cambio desde nuestra perspectiva, regresivo, porque cuando recuerden que teníamos el régimen de prima media, ahorro individual. ¿Qué dice esta ley 2381? Quien gane hasta entre 1 y 2.3 salarios va a seguir, esas cotizaciones van a ser administradas por Colpensiones en prima media, ¿cierto? Pero quien gane más de 2.3, o sea, el resto de salarios, se van a ir a ahorro individual. En estudios que se han realizado para calcular el monto de la pensión, se observa que esas mesadas van a bajar entre un 50 y un 66%.
pues imagínense en ustedes. O sea, es una medida bastante regresiva que tiene la intencionalidad de ampliar la cobertura del sistema pensional, pero mientras esto no venga acompasado de una reforma integral laboral, pues seguiremos bastante precarizados o sin poder acceder a este sistema pensional basado en cotización, ¿cierto? Entonces, esta estructura es bastante regresiva en torno a la mesada que va a recibir una persona en su vejez, ¿cierto? En una invalidez o su grupo familiar en una muerte. Posiblemente desde lo financiero se hayan hecho cálculos y digan, es que esto se requiere para el equilibrio financiero del sistema, pero desde lo que es la prestación y el monto que se va a recibir, se va a reducir ostensiblemente en un momento de la vida que es vital para cualquier persona, como si hablamos de una pensión de vejez en la vejez, ¿cierto? Entonces, esta es una particularidad importante que encontramos en esta reforma. Seguimos con la misma tasa de cotización, 75% el empleador, 25% el trabajador, desde un 16% de ingreso base. Algo importante es que el financiamiento, hablan de unos rendimientos financieros generados en las cuentas del componente de ahorro individual, por eso se da esa disminución tan grande en las mesadas, porque el sistema financiero fluctúa y es imprevisto. Por lo general perdemos, lo vemos en las cesantías, siempre la cuentica va menos y nunca vemos que nos aumente pues esas pensiones que tenemos ahí porque fluctúan mucho con esos rendimientos financieros. Bien, y ese pilar de ahorro voluntario, ¿qué dijo el gobierno? Quien quiera complementar su pensión y tenga capacidad, pues vaya a ese pilar de ahorro individual para que usted mejore su mesada pensional. ¿Cuáles son las limitaciones que le vemos a esto? Posteriormente va a ser reglamentado, pero como lo quedó en la ley, la efectividad va a depender del nivel de ahorro de las personas, ¿cierto? ¿Y esto qué quiere decir? ¿Quién va a tener posibilidades para acceder a este pilar? Pues quien tengan ingresos altos o ingresos medios altos. Porque alguien que se gane un salario mínimo, dos, pues no va a poder No acceder. puede. No puede, ¿cierto? ¿Ahorro de dónde? Tengo que comer, subsistir. Y ojo, hay una tendencia grande con los rendimientos financieros y esto introduce riesgos en los resultados finales que uno pueda tener de esos ahorros y obviamente pues que pocas personas podrán acceder a él. Vamos a este que nos parece súper importante por ese sistema no contributivo de protección y esa relación con el derecho a la subsistencia y al mínimo vital. Y es este pilar solidario que suscitó tantas expectativas en el país, ¿cierto? Incluso uno escuchaba noticias donde decían, se le va a dar una pensión a los mayores de este país. No, 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 no. Vamos a analizarlo, porque esto no es una pensión. En Colombia las pensiones no pueden ser inferiores a un salario mínimo. Aquí estamos hablando de una renta básica solidaria, ¿cierto? Es muy importante que que se tomen medidas para lograr mediar o reducir la pobreza extrema de las personas mayores, que como lo advertíamos, pues hay un gran porcentaje de la población en Colombia. Pero esto no es una pensión, o sea, eso es muy importante dejarlo claro. ¿Qué es relevante que observamos aquí? Que no lo hace la ley 100, por ejemplo incluir las comunidades étnicas. Aquí los tres sujetos que mencionaba inicialmente, indígenas, afros, raizales palenqueros, negros y campesinos. También cuidadores de personas con discapacidad que no cuenten con ingresos, que lo advertíamos para el otro beneficio que analizamos. Allí no fueron considerados, pero en esta ley creo que hay un hito importante en aras de esa integración o de incluir más beneficiarios y focalizarlos en personas que lo requieren bastante.
Los requisitos, no tener pensión, vuelve y se acude a esa encuesta del CISBEN. Creo que aquí sería importante mirar ese instrumento, la focalización que se hace, porque cuando uno lee literatura presenta dificultades. No, eso fue toda esta investigación, pero está muy interesante porque es un instrumento para la focalización de estas acciones o de estos programas de protección social. eh, Se ajusta anualmente con los precios, el monto, no constituye pensión y el valor equivale a la línea de pobreza extrema. ¿En cuánto estamos en la línea de pobreza extrema? Este año, 225.000 pesos. Entonces, esa renta básica solidaria obedece a 225.000 pesos. Alguien dirá, hombre, pues para alguien que no reciba nada y viva en pobreza extrema, pues es importante. Yo digo que sí, pero no es suficiente, no es suficiente. Tenemos que seguir trabajando y generando unos sistemas de protección más integrales y que logren concretar o proteger ese derecho a unos mínimos de subsistencia en condiciones de dignidad, sobre todo para las personas que estamos hablando aquí, que son los adultos mayores del país. Bueno, aquí sí hay unas limitaciones, para no demorarme más. ¿Qué encontramos específicamente en la ley para las comunidades rurales? Que este fue otro análisis bien interesante que se realizó en la investigación. Entonces vemos aquí, esto me parece a mí importantísimo. Enfoque diferencial para la población rural y registro administrativo del campesinado. Pues aquí la ley, por ejemplo, en ese artículo 4, establece una especial protección a la población rural. Y ellos señalan en la ley que se deben crear unas acciones afirmativas para superar esas diferencias en el acceso a la seguridad social. A mí me parece importantísimo que esto sea reconocido en una ley, ¿cierto? Ya lo ha dicho la Corte, lo hemos evidenciado en investigaciones, pero que esto quede plasmado acá me parece un punto de partida relevante, ¿cierto? Acciones afirmativas que se tendrán que reglamentar. También queda como al arbitrio de los gobiernos de turno y qué tanta importancia le den al tema. Pero bueno, ya está sentado ahí. Y el artículo 17 crea un registro administrativo del campesinado. Ellos dicen, uno a veces lo vería, bueno, qué cantidad de tramitología, pero en materia de focalización de políticas, nos parece pues relevante y eso lo señala la ley, ¿cierto? También para identificarlos. Porque van a acceder, obviamente, pues a ese pilar solidario, a esa renta básica universal, los que cumplan con los requisitos establecidos. ¿Qué consideramos? Que esto es, en términos de equidad, es importante priorizar la inclusión de los campesinos en los sistemas de protección social, también los indígenas y los afros, que han estado invisibilizados, pero esto enfrenta unos retos muy grandes. Primero que hay una dispersión geográfica que se debe analizar con detenimiento, se deben establecer estrategias para lograr una verdadera focalización. Y obviamente, esto lo develó la pandemia, hay una falta de conectividad en las zonas rurales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo logramos ese registro para que no hayan subregistros, datos, ¿cierto? Esto debe responder a una articulación muy importante entre diversas entidades del orden nacional, departamental, municipal. Esto es incipiente porque aún no se ha reglamentado, pero como lo señalamos, quedó en la norma. También se habla de otro asunto bien importante y es las cotizaciones flexibles para trabajadores rurales. Eso nos llamó bastante la atención porque obedece como a veces a ese trabajo estacional que tienen sobre todo los campesinos, ¿cierto? En cosechas. Entonces el campesino logró muchos recursos en cosecha. ¿Y qué dice la norma? Venga, usted me puede cotizar 12 meses y pagar ya el año, pagarme adelantado, ¿cierto? El asunto es que eso es bien complejo cuando estamos hablando de comunidades rurales. ¿Por qué?
porque no existe la educación suficiente para que ni siquiera en la ciudad diría yo, ¿cierto? Para decir, uy, no, es que cotizar a la seguridad social es muy importante. Me cubre unas contingencias fundamentales para mi vida. La vejez, una invalidez o la muerte para proteger mi grupo familiar, ¿cierto? Sobre eso no hemos educado mucho. Entonces, ¿qué dice un campesino? No, yo qué voy a invertir, voy a cotizar 12 meses, cuando tengo que pagar estas deudas, tengo que comprar mercado. No se ha creado esa pedagogía y la necesidad de no verlo como un gasto, sino una inversión. Adicionalmente, pues conocemos las precariedades que tienen las comunidades en el campo, la pobreza extrema. Entonces muchas veces es cotizo o subsisto, ¿cómo? ¿Cierto? Esto O como pago las deudas, porque ellos se pago endeudan las mucho deudas, claro. para poder cosechar. Entonces a veces uno dice, venga, pero se crean estas normas, pero tan desfasadas de las dinámicas laborales y de vida Mm, que se tienen en el campo. Estamos hablando total. de indígenas, de poblaciones negras y de campesinos, ¿cierto? Entonces, bueno, vemos esa limitación. También se habla de herramientas tecnológicas para la inclusión rural en el sistema de protección social. Entonces, dice que el gobierno debe implementar herramientas tecnológicas para reducir las cargas económicas y administrativas, para la afiliación y el pago de aportes. Entonces, estamos pensando en el pago de aportes, eh, poblaciones con contratos que van a hacer sus cotizaciones al sistema, ¿cierto? Bueno, esto también tiene unos retos muy importantes. Deben ser pensados para las realidades locales. También debe pensarse en traducir ese lenguaje a veces muy técnico para que una comunidad rural pueda comprender. El desafío que advertimos es esa limitada conectividad a veces en las zonas rurales, ¿cierto? Entonces se tiene que articular, por ejemplo, el MINTIC, para que esto pueda ser una realidad en el campo. Reducción de semanas cotizadas. Esto también fue un hallazgo importante, ¿cierto? Pensar en esa reducción de semanas para las poblaciones rurales, aquí hablamos de indígenas, afrodescendientes, campesinos, considerando esa esperanza de vida diferencial. Esto es importante, ¿cierto? Eso promueve la equidad, esas condiciones adversas que tienen las comunidades rurales, pero volvemos a lo mismo, las realidades que tienen estas comunidades en el campo, ¿cierto? La informalidad, ellos no tienen contratos de trabajo por lo general, tienen muy pocos recursos para decir que de ellos van a hacer una cotización al sistema. Entonces, a veces esto se queda, yo creo, en muy buenas intenciones, pero no consultan con esas realidades que tenemos en el campo. Cotización colectiva permite, de acuerdo a esas dinámicas, que aquí lo bonito es que se reconocen esas particularidades, ¿cierto? Por ejemplo, asociativas de los indígenas, de esas comunidades negras, también de los mismos campesinos. Y esto se va a reglamentar, ¿cierto? Pero establece esa posibilidad, ¿cierto? Para que sea una cotización colectiva y se facilite la inclusión en el sistema pensional. Se tendrá que mirar aquí esto cómo va a funcionar, cómo lo van a reglamentar, cómo hacerlo operativo, cómo hacerlo real. Eh, Más adelante les diré como una postura muy personal y una apuesta también investigativa que continuará de esta investigación. Y nuestro fondo de solidaridad pensional, que es tan importante, ¿cierto? La ley 2381 lo refuerza. Ustedes saben que el fondo desde la ley 100 tiene dos subcuentas, una de subsistencia y una de solidaridad. Entonces, todas esas ayudas monetarias van cargadas por lo general a este fondo de subsistencia. Aquí dice la ley que esta cuenta se va a encargar de el pilar solidario.
Y la cuenta de la subcuenta de solidaridad seguirá financiando esos aportes a poblaciones focalizadas que ya teníamos con Ley 100 y 797. Aquí seguimos con la dinámica de cotizaciones al sistema para obtener semanas y obtener pues la pensión, muy desde el sistema contributivo. Eh, ¿Qué podemos concluir? Aquí muy general. Que esta ley pues representa un avance importante en términos de inclusión, de equidad, podríamos decirlo, pero es todo esto, toda esta normativa o estos puntos esenciales que identificamos requieren una implementación efectiva, requiere recursos suficientes y obviamente pensarlo para las realidades que viven las personas en el campo, en lo rural, ¿cierto? Que es muy diferente a las realidades, a las cosmovisiones que tienen las personas en la ciudad. Y ojalá que el Estado tenga esa capacidad para traducir esas buenas intenciones en resultados que sean concretos y sostenibles. De todas maneras, yo pienso que la lógica está muy articulada, no lo hemos podido trascender desde los sistemas contributivos de protección social, ¿cierto? Que no consultan con las realidades que vivimos en el campo e incluso en la ciudad, pero aquí nos centramos para esas comunidades rurales. Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo, profe? Que yo me emociono. Ya cumplimos una hora. No puede ser, Son las 3:05. no veo por qué. Bueno, voy a hacer esto muy rápido, es que yo me Sí, emociono, esto me apasiona mucho, profe. Ay, me perdonan. Eh, tranquila. un rastreo importante jurisprudencial sobre el derecho a la subsistencia y el mínimo vital. Y queremos traer estos elementos que nos parecieron bien importantes, ¿cierto? En ese reconocimiento y garantía del derecho a la subsistencia y al mínimo vital en torno a lo que representa, a los beneficios que pueden generar en la sociedad. Aquí garantizaría que todas las personas tengan acceso a condiciones mínimas para su supervivencia. Y hablamos de asuntos tan importantes eh, que a veces nos parecen tan obvios, pero que uno lo vive en esas comunidades rurales y no es así, la vivienda. Entonces no se imaginan a veces las condiciones de vivienda de las personas en el campo. La Uy, sí. alimentación, por Dios, alimentación, pero no solo alimentación, alimentación adecuada. La nutrición, eso implica también la salud. Por eso, aquí no lo vamos a mirar, pero por eso se habla de las condiciones, los condicionamientos sociales de la salud, ¿cierto? La atención médica básica, hablábamos de la atención primaria en salud, la educación. Esto está muy relacionado con ese derecho fundamental a la dignidad humana. Y vean eso tan bonito, que nadie sea privado de sus necesidades esenciales, sus necesidades básicas esenciales. También, ¿en qué favorece? ¿Qué beneficios trae? La implementación efectiva del mínimo, garantizar ese derecho va a ayudar a abordar la desigualdad social, que es un problema estructural de estas sociedades, de este sistema capitalista. Cada vez es más grande la brecha entre ricos y pobres, pero si nos centramos y logramos acciones afirmativas, acciones del Estado que logren cerrar estas brechas, que contribuyan a esos mínimos, es que son mínimos, no estamos hablando aquí de cosas exorbitantes para la vida, pues no, los mínimos de vida de las personas, lograríamos cerrar esas brechas. También, finalmente, diríamos que construir un verdadero Estado social de derecho que desde la Constitución política pues se consagra y así lograríamos una sociedad más justa, equitativa y una oportunidad para que todos tengamos una vida digna. ¿Qué podemos decir también de este análisis que hicimos del derecho a la subsistencia? Que la Constitución reconoce la dignidad humana y el mínimo vital, hay una protección constitucional, la jurisprudencia también. Aquí no me voy a detener en esto por el tiempo, pero es bien hermoso cuando hacemos ese rastreo jurisprudencial
porque la Corte dice que la vida digna va más allá de la existencia física y tiene otro cúmulo de componentes que se deben proteger a un individuo, que el Estado tiene el deber de proteger a un individuo y garantizar esas condiciones mínimas materiales. Y obviamente hay que tener un enfoque especial, la Corte ya lo dice, hacia las condiciones materiales mínimas en las áreas rurales. ¿Qué encontramos? O sea, hay unos retos grandes en esa protección constitucional del derecho porque hay unas brechas enormes entre lo que dice la Corte, la Constitución y lo que es la realidad que viven las personas en los entornos rurales. Necesitamos políticas públicas efectivas y universales y una urgencia en esa protección, en esos modelos de protección hacia unos que sean más integrales y aquí empato con esta propuesta que hacemos en la investigación de una protección social integral. Aquí tomamos mano de una conceptualización que hace la CEPAL que nos pareció bien, bien importante teóricamente. Ellos nos hablan de un pacto, de un acuerdo político desde tres dimensiones muy importantes. Una ética, y que tiene que ver con ese derecho humano o esos derechos humanos universales que son vinculantes para los estados y a los cuales todas las personas tienen derecho, como lo es a tener, a llevar una vida digna, unos mínimos vitales de los que ya hablamos muy someramente. También una dimensión procesal, esto es muy importante porque se señalan unos mecanismos que faciliten el diálogo entre actores sociales y políticos. Esto es trascendental porque lo veíamos anteriormente cuando analizábamos esos programas de protección social, lo que quedó instaurado en la nueva ley pensional 2381, que a veces están muy desfasados o muy poco en sintonía con las realidades que viven las personas. Entonces, claro, si establecemos ese diálogo fluido, esas normas, esos acuerdos, esos instrumentos normativos a los que lleguemos, no solo normativos, sino de política, van a ser mucho más pertinentes. En este caso para las comunidades rurales. Y una dimensión de contenidos relativos a la protección social que son importantes porque va a orientar acciones concretas para focalizar asuntos como salud, seguridad social, en su componente de riesgo laborales, pensional y una fuente de ingresos mínimos para cubrir esas necesidades básicas que no están satisfechas. En síntesis, este pacto incluye un desglose de derechos en políticas, mecanismos y prestaciones. Entonces es bastante integral, porque no es solo hablar de la dimensión política, de los derechos que están consagrados, sino de cómo promovemos ese diálogo entre actores políticos y creamos unas estrategias, unos contenidos específicos para cubrir esas necesidades básicas insatisfechas. Aquí también en esta propuesta tomamos mano de unas conceptualizaciones que pues a mí personalmente me encantaron, me encantó leer, lo desarrollo mucho en mis investigaciones como referente y es Amartya Sen y Marta Nussbaum. Ellos nos hablan de un enfoque basado en capacidades. Entonces, para estos sistemas de protección social es fundamental, esta es una apuesta de las investigadoras, incluir un enfoque humano, pero no un enfoque humano cualquiera, donde la persona y el desarrollo de sus capacidades esté en el centro de cualquier política. ¿Y qué son las capacidades? Son las oportunidades y libertades. Miren esto qué tan bonito, que tienen las personas para llevar una vida digna y plena. Ellos desarrollan mucho más, pero aquí por el tiempo pues traemos como una síntesis. Estas capacidades incluyen diversas dimensiones como la salud, la educación, el empleo, también la participación política y social, empoderar las comunidades y el acceso a recursos básicos.
Desde este enfoque, entonces, el derecho a la subsistencia se entiende como la capacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas y garantizar su bienestar material. Esto implica, ojo, no solo tener acceso a alimentos, agua, vivienda y servicios de salud, de educación, esos mínimos, que ya la Corte los ha desarrollado ampliamente cuando habla del mínimo vital, sino también disponer de los recursos y las oportunidades necesarias para obtenerlos de manera sostenible y vivir de manera digna. Entonces, esas capacidades deben estar acompasadas de recursos y oportunidades. Estas capacidades fundamentales son consideradas como elementos indispensables para el ejercicio de otros derechos y libertades. Aquí ya para finalizar, me disculpan por tomarme tanto tiempo, unas Ujú. conclusiones. Tenemos que la protección social, después de revisar ese panorama en Colombia, pues es insuficiente. Es urgente un sistema integral y universal de protección social. El derecho a la subsistencia digna requiere superar el asistencialismo y garantizar el desarrollo de capacidades. Creo que aquí fuimos bastante benévolas porque es que ni siquiera llega al asistencialismo. Vemos que los montos son insuficientes para siquiera cubrir esa línea de pobreza extrema. Pero como están pensados desde ese asistencialismo, hay que trascenderlo a ese desarrollo de capacidades de los que nos habla, nos van y y Maita Sen. No es suficiente simplemente brindar asistencia económica, es esencial potenciar esas capacidades en los individuos. Los sistemas de protección social deben brindar a las personas no solo recursos económicos y servicios básicos, sino también las capacidades necesarias, e insistimos en esto, para ejercer plenamente su libertad y tener una vida digna. Al adoptar este enfoque, los sistemas de protección social pueden contribuir a la promoción de la justicia social y el desarrollo humano integral, que son asuntos muy importantes. Muchísimas gracias. Bueno, profe Sandra, muchas gracias por esa excelente investigación y toda la exposición que hiciste, me parece muy interesante. Solo quería comentar dos cosas que me suscitó tu exposición. Pues muchas cosas me suscitó, pero como varias inquietudes. Pues a mí me parece que te iba a preguntar si ustedes no exploraron como la posibilidad de proponer, así como ustedes pues hicieron propuestas al final, de que la OIT ha planteado como un sistema de seguridad social para los trabajadores informales, ¿cierto? Porque como eso es un fenómeno mundial que se viene extendiendo tanto, entonces si alcanzaron a revisarlo, eso podría ser pues, una base importante mientras no hayan políticas en Colombia direccionadas pues a atender esa alta informalidad, porque en realidad la reforma laboral no atiende ese problema como tú lo dijiste. Lo otro es que a mí me parece que es cierto que hay unas brechas muy grandes entre lo rural y lo urbano en Colombia, siendo lo rural muy grande, porque tú misma lo mostrabas ahora al inicio de tu exposición. Pues uno mira el mapa en Colombia y hay demasiadas zonas rurales y sin embargo es la gente más abandonada por el Estado. Ujú. Entonces, me parece a mí que todas estas políticas de seguridad social pues se quedan muy cortas si no se miran integralmente con otro conjunto de políticas. Para mí, mientras no haya un conjunto de políticas socioeconómicas dirigidas a atender los problemas del campo y un aparato económico que genere empleo, posibilidades de empleo para ellos, esto es letra muerta, porque si no se cumple en lo urbano, si no se cumplen los sectores formalizados, imaginémonos en los sectores informales y los más pobres, porque es que los más pobres son los sectores rurales. Entonces, me parece que es necesario como hacer ese llamado a que se requiere una integralidad de políticas públicas al lado de estas políticas que pueden ser muy interesantes teóricamente, pero que no se van a poder implementar hasta que no estén acompañadas de oportunidades de empleo, de solución de pobreza extrema,
condiciones económicas para la gente del campo, porque es que uno ve que lo que vos decías, hay un subregistro muy grande cuando dicen que el 32%. ¿En qué dato fue que dijiste vos el 32? Tiene que ser un dato mucho más alto en el campo, el tema Claro. de la pobreza, el tema del desempleo, el tema de la informalidad. Y otra cosa que me parece importante que ustedes pueden recomendar, que nosotros la recomendamos en una investigación que hicimos en el 2023 en Urabá, es que se necesitan sistemas de información más actualizados, y porque nosotros encontramos que el DANE, por ejemplo, no va a estas regiones, y a mí eso me parece increíble porque yo estuve en un evento de la OIT donde estaba la directora del DANE. Yo le dije, pues que necesitamos datos de Urabá para nosotros poder analizar cómo está la situación sociolaboral allá. Ah, no, nosotros no tenemos plata para ir por allá. Entonces, ¿cuál es el compromiso del Estado? Que con un sistema de información que realmente nos permita a nosotros hacer análisis y contribuciones, porque las investigaciones pueden analizar todos esos datos, pero si ni siquiera el gobierno los está proporcionando, ahí hay una limitación muy grande para los investigadores poder contribuir con este tipo de reflexiones, y toca hacer muchas inferencias que a lo mejor tengan dificultades, sesgos, ¿cierto? Que no respondan totalmente a la realidad. Eh, y otro asunto que me llama la atención de todo lo que dijiste, me parece que es clave los aportes de Amartya Sen y de Marta Nussbaum, en términos de que ellos hacen ver con claridad que mientras no se atienda esas condiciones socioeconómicas y no sean esas oportunidades de empleo, la gente no va a poder acceder a la seguridad social, y menos en el campo, menos en el campo. Entonces yo creo que ahí hay mucho por hacer. Otra pregunta que me surgía mientras te escuchaba, pues ¿qué tanto ha afectado a la ruralidad colombiana el tema del conflicto armado? Y ahí hablo tanto de la insurgencia de, como de los paramilitares. Porque si bien tú señalas un asunto que para mí es muy clave en ese entorno de lo rural, que es la pobreza y las profundas desigualdades, creo que también el sector rural de este país, los sectores rurales son los que más han sufrido esa violencia, ¿cierto? Y eso cómo impacta las posibilidades de que un sistema de esto realmente pueda ser efectivo allí. Entonces creo que también ahí pues serían como campos para futuras investigaciones, porque, y una cosa que me parecería muy interesante también en lo que lo que van a seguir explorando, muy interesante también llegar a los campesinos y preguntarles a ellos propiamente, ellos qué piensan de muchas de estas cosas, porque por ejemplo nosotros en el 2023 que fuimos y le hicimos entrevistas a muchas personas en Urabá, nos sorprendimos cuando ellos decían, no, es que nosotros no queremos ser formalizados, decían muchos. Yo les decía, pero ustedes sí saben qué significa la formalización. Ni siquiera sabían eso, ni siquiera sabían lo que era el salario mínimo, porque como nunca lo han tenido, pues ni siquiera es una aspiración para ellos, porque es también, han estado tan lejanos de todos esos derechos, han estado en el ámbito de los no derechos, que ni siquiera lo perciben como un horizonte futuro, no, no, es un sueño para ellos. A mí eso me pareció muy triste, porque es gente demasiado abandonada. Entonces está el tema cultural, pero también está el tema del abandono del Estado, de la extrema pobreza y cómo eso afecta a las aspiraciones de la gente. Entonces ni tenía, y claro, encontramos que casi nadie tenía, pues los pocos que tenían seguridad social, respondían a lo mismo que ustedes encontraron, al régimen subsidiado, pero nadie, casi nadie, estaba cotizando a pensiones. Y mucho menos a riesgos laborales. Entonces, No, si ni siquiera está eso, que es lo básico, cuando van a acceder a todos estos derechos. Pues porque esto sigue siendo muy pensado para los formalizados, pero exacto. ¿dónde está pues las políticas para el conjunto y grueso de la población que son los informales? Total. Entonces, muy interesante la investigación, me encantó. Le dejaron muchas interrogantes, también enseñanzas. Muchas gracias y las felicito porque eso es un grupo, ¿cierto? Fue un grupo que lo hicieron. Y Sí, bueno, ojalá que sí. continúen, Sandra, porque de verdad que
El sector rural en este país, sí. No, 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 no. invisibilizado totalmente. Totalmente, totalmente. Así Totalmente. que felicitaciones y te invito a que sigas investigando estos temas porque mira que surgen muchos campos para seguir investigando. Total, profe. Sí, Muchas muchas gracias. gracias. Yo no sé si puedo responder unas cositas. Claro, claro que sí. Sí, profe, sí tuvimos en cuenta lo que señalas de la OIT, esos pisos mínimos de protección de Sí. los que ellos hablan, lo integramos en los textos, pero aquí por el tiempo pues no me detuve Ujú, porque me gustó más lo otro. ujú. Pero sí es muy importante y lo tuvimos pues referenciado. Sobre los datos es increíble, o Hoy sea, sí. es inaudito. Mira lo que señalaba, ni siquiera se mide la afiliación a pensiones o riesgos laborales o a o a otros programas de protección social. No, eso no les importa. O sea, en la estadística de este país eso no importa Eso no importa. lo que implica para esa concreción de vida digna, de mínimos vitales de las personas. No sé si es desconocimiento, falta de recursos, no sé qué es, pero esa variable no es considerada. Es eh, muy por- triste. Entonces, uno como investigador lo que hacen son inferencias. El trabajo de campo es supremamente valioso, profe. Lo hemos hecho en otras investigaciones y los niveles de desconocimiento son inmensos, ¿cierto? Yo creo que mencioné algo tangencialmente. Un campesino no piensa que para él es una pensión. Un día me decía, doctora, es que el retiro mío es cuando yo me muera de trabajar, imagínense. O sea, ellos no lo tienen No. Ni insertado, proyectado. introyectado. Eso es para la gente de la ciudad, me decía otro. Exacto. Nosotros ni siquiera sabemos qué es eso. O sea, no, hay que hacer un trabajo pedagógico muy grande, porque también, Total. yo lo advertía, se ve como un gasto. Y es verdad, es que yo decía, claro, uno cuando ve esos niveles de pobreza que comen arroz y huevos y acaso, eh, ¿quién se va Que se a ir a alimentan tan pagar? mal. ¿Quién se va a ir a pagar la No, seguridad nadie. social? No, es que es Pero es vivir. que si, vos si ni siquiera tienen empleo, pues el Exacto, empleo, no. ni siquiera hay un empleo formal o ellos Exacto. mismos, o sea, eso es que eso es dependiendo de las cosechas, o sea, es unas condiciones increíbles que uno solo lo alcanza a percibir cuando está ahí viendo cómo viven las Sí, personas en el así campo de la es. desprotección. Hablabas, profe, del conflicto. Claro, yo nunca he querido como ahondar en ese tema. A ver, tengo un sesgo personal. Yo creo que soy demasiado sensible y eso me duele a mí en el alma. Además, porque mis abuelos fueron desplazados por la violencia, ellos eran campesinos. Entonces, como que tengo unas reservas, pero desde lo existencial. Pero claro, los sistemas de protección social deberían considerar eso como una variable determinante. Claro, Por Dios, para nadie hacer acciones por el afirmativas. conflicto, claro, pero Claro. seguimos pensando, mira, la ley 2381 habla de cotizaciones para todo el año, No, pero colectivas. eso es imposible. Un campesino Claro, con lo que gana, si no porque lo sigue, pagamos nosotros, que exacto, tenemos, ay, ahora una siguen persona que gana, pensando no, en no, los no, no. sistemas contributivos, en el que tiene un empleo formal y puede hacer O cotizaciones. traídos yo no sé de qué países, pero para este Exacto. país no es. No, no se adapta a las realidades que viven No. las personas. Y entonces, volviendo al trabajo de campo, claro, es muy importante. Nosotros en esta investigación teníamos pensado ir a Nariño, Huila y Boyacá, porque tienen los índices más altos de afiliación al régimen subsidiado. Eso quiere decir que hay una desprotección enorme en pensiones en riesgos laborales. Pero por asuntos presupuestales, pues no se pudo realizar. Pero claro, en las demás investigaciones siempre habíamos tenido ese acercamiento mediante encuestas y grupos Eso focales enriquece con mucho los los campesinos. análisis. Uy, eso es súper importante, Sí, súper importante. sí, Desafortunadamente esta crisis nos está tocando qué duro. pesada. Sí, es una lástima y ya uno pues como, sí, hay que buscar estrategias porque definitivamente enriquece el estudio, enriquece esa mirada jurídica, Sí.
da otras perspectivas que son muy valiosas cuando hacemos investigaciones en derecho y desde estos enfoques interdisciplinarios que también hemos querido introducir, ¿cierto? Con esas miradas también desde otras disciplinas que tienen que mucho que aportar a eso, Ay, porque sí, uno profesor, dice, también me gusta mucho la mirada interdisciplinaria. Eso exacto. me parece que enriquece mucho también las investigaciones. Sí, porque uno dice, cuando promulgan estas leyes, parece que fueran esos técnicos que nunca han salido a campo, Sí, a vivenciar lo que vive el otro, a tener más así es. empatía con el otro y esas realidades. Entonces, sí, profe, muchas gracias por tus comentarios muy, muy importantes. Bueno, Y profe, muchas seguiremos, gracias a ti. de esta investigación queremos seguir ahondando porque vemos lo Claro, incipiente que es el sistema o esos sistemas contributivos y ahondar en las pensiones no contributivas. muy bueno, Sandra, muy Entonces, rico. nos veremos Muy bueno en que la sigan esa línea. próxima. Un abrazo grande y muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias, profe, muy queridos. Bueno, que estés bien. Hasta Chao, luego. gracias. Hasta Chao, luego. Chao. chao.